secuencia stroke. Iniciamos, ya. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de secuencia stroke? Cuando vi que me tocaba la clase de secuencia stroke, como que lo entendía perfectamente, pero hay como algo que, un término reservado para secuencia stroke y normalmente se refiere a la secuencia de resonancia magnética y no es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy, sino que vamos a ver los distintos estudios y las distintas fases de métodos de imagen que tenemos para diagnosticar un stroke. ¿Cuándo vamos a pedir uno? ¿Cuándo vamos a pedir otro? ¿Cuándo TAC simple? ¿Cuándo angiotac? ¿Cuándo resonancia? ¿Cuándo angiografía? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un término reservado por resonancia magnética. Estrictamente cuando uno dice, oye, necesito una secuencia stroke, se refiere a la resonancia magnética, pero en este día, en este escenario, vamos a hacer algo, un contexto muchísimo, muchísimo más amplio. Nuevamente, para quienes ya nos han acompañado en otras clases de edición pandemia, la doctora Dopamina ha decidido también despertarse y venir a fingir que está trabajando junto conmigo. Más tarde les muestro a la doctora Dopamina. El abordaje, entonces vamos a ver todo el abordaje por imagen de un infarto cerebral y qué debemos entender por protocolo de imagen. Entonces me di a la tarea de buscar, esta es una captura de pantalla de la Real Academia de la Lengua, y entonces el protocolo en su cuarta sección de la Real Academia de la Lengua dice que es una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica o médica. Entonces una secuencia detallada de un proceso de actuación. Siempre tenemos que hacerlo de la misma manera, de forma ordenada, de forma tal que no olvidemos pasos y que no nos saltemos pasos y que no dejemos estudios sin hacer y después tengamos problemas y digamos, híjole, ¿por qué ya lo subí a la tomografía y no le hice la contrastada o no le hice tal cosa o no le pedí la perfutac y el paciente ya está abajo y es volverlo a mover? Entonces cuando tenemos un protocolo organizado, trabajamos de forma más segura y esto siempre repercute en beneficio para el paciente. El objetivo de tener un protocolo stroke o tanto de actuación como de imagen es llegar al diagnóstico lo más rápido posible, excluir otros diagnósticos en el menor tiempo posible para ofrecer el tratamiento específico para ese momento del stroke que le corresponde a ese paciente. Entonces, esto se logra haciendo un balance, un equilibrio entre la clínica del paciente y la imagen que tenemos. Entonces, lo primero siempre va a ser la clínica. Tengo una clínica sugerente de infarto cerebral, tengo una clínica sugerente de una gravedad exagerada de infarto cerebral, tengo una imagen que lo apoya, tengo una imagen que lo contradice, ¿no? Entonces, esta balanza es la que nos va a dar las respuestas. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber si nuestro hospital tiene un protocolo, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega preguntando si, pues aquí tromboliza. Entonces, la clínica va a ser lo primero y esto, de verdad, está en el metro, está en todos lados, cara, mano, lenguaje, todo el mundo lo debe reconocer. Es una adaptación de otras escalas, como la escala FAST, que es Face, Arm, Speech, Time, pero todo es lo mismo. O sea, esta triada, digamos, que abarca la mayor cantidad de infarto cerebral que les dije de la doctora Dopamina. Ven acá, Dopamina, permítanme. Es que esta es como que una hora muy diabólica para los perros, porque muchos perros ladran, incluida la gran cazadora y defensora de la familia, la doctora Dopamina. En fin, no, Dopamina, no puedes estar gritando porque impides el aprendizaje. O sea, hay muchas escalas que más o menos no van a comprender la mayor parte de los infartos cerebrales que se van a presentar con esta triada de dificultad para la emisión del lenguaje, debilidad de algún hemicuerpo y debilidad o que se le va la boca chueca al paciente, ¿no? Así lo refieren. Pero bueno, estos no son los únicos, la única clínica de infarto cerebral, no es lo único que tenemos, no hay vida después del mano cara lenguaje, o sea, hay más formas de presentarse, pero sabemos que aproximadamente el 80% de los infartos cerebrales van a ser de arteria cerebral media y se van a presentar con alguna de estas, por lo menos uno de estos tres componentes. Entonces es bastante confiable en ese sentido, pero bueno, que sepamos que no es lo mismo que a uno le dé, por ejemplo, un infarto cerebral de fosa posterior, de cerebelo, conjugando nistagmo, disartria, dismetría, disdiadococinesia, lateropulsión de la marcha, por ejemplo, de fosa posterior, o algunos infartos lacunares, disartria mano torpe, o infartos de zona de la arteria cerebral posterior, marcada en verde aquí.
que se van a presentar con hemianopsias o con defectos de la visión, con defectos campimétricos. Entonces, cada una de las arterias que se tape, digamos que dará su propia clínica, pero quedarnos pues con el mano cara lenguaje para iniciar un abordaje, pues es más que suficiente, ¿no? La mayoría de los pacientes se van a presentar así. Entonces hay unas metas internacionales. No vamos a ver obviamente todo el tratamiento de infarto cerebral porque no es el tema de esta charla, tenemos, ¿no?, otras charlas donde lo hemos abordado, pero sí nos vamos a concentrar en esto: taco, resonancia magnética en menos de 25 minutos e interpretación de estudio de imagen en menos de 45 minutos. Entonces las metas internacionales en que se cuentan la llegada al hospital del paciente, en menos de 10 minutos debe ser valorado, en menos de 15 minutos, y estos son, o sea, son tiempos que no se van sumando, no es de que aquí ya llevemos 25, ¿no? Sino que llevamos menos de 15 minutos, ya tuvimos que haberle hablado al neurólogo vascular, en menos de 25 minutos, un estudio de imagen, ¿de acuerdo? Si nuestro estudio de imagen toma más que eso, por ejemplo, una resonancia magnética en nuestro hospital toma más que eso, no es un estudio adecuado, ¿no? No es el estudio adecuado en mi hospital, en mi contexto. Tengo que mejorar los protocolos de actuación para que ese estudio se pueda realizar en menos de 15 minutos, sí, ¿no? Y que podamos tener una interpretación confiable en menos de 45 minutos para que el tratamiento se pueda iniciar en menos de 60 minutos, ¿de acuerdo? Preguntas básicas en todo infarto cerebral, y sobre todo para saber qué estudios vamos a requerir: hora de inicio y severidad de la clínica. Con base en estos dos factores, más o menos yo me puedo dar una idea de qué tratamiento le voy a ofrecer y qué estudios de imagen necesito para ofrecerle ese tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a medir la severidad? La severidad se mide a través de la escala de NIH. La escala de NIH son estos 25 ítems que van a ver ustedes puntuados, esta puntuación que va del 0 al 42, siempre se me olvida hasta qué número va, pero el punto es que... permítame. Listo, retomando. Que quizá a ustedes no les interese, pero es que es la hora diabólica en la que corren unos perros afuera de mi casa y mi casa se vuelve un carnaval. Ya me delenté a los perros, les dije que si quieren comer croquetas de la tiendita, sigan ladrando, y si no, tenemos que trabajar, señoras, tenemos que trabajar. En fin, de la escala de NIH podríamos hacer toda una charla, una certificación, y no estamos aquí para esto. Lo que sí les voy a recomendar es que saquen la certificación en línea. Cualquiera de ustedes que esté en una sala de urgencias, que vaya a hacer el internado, que sea médico internista, que esté en un servicio de urgencias, que no tenga un neurólogo o un neurólogo vascular a la mano, tiene que estar certificado en la aplicación de la escala de NIH. Es fundamental para como entender y dividir los tratamientos y los protocolos de actuación y qué hacer en un escenario y qué hacer en otro. La certificación es gratuita. Esta es la liga. Bueno, ahí le tomo una captura de pantalla. Si no, en Google ponen online, NIH, certification, lo que ustedes quieran. Y lo que me han escrito otros cursos que dicen, no, es que no lo encuentro. Sí, es que es esta página rara. O sea, se ve rarísima. Pero sí, esta es la página, por eso se las puse aquí, le tomé una captura de pantalla. Y aquí, en el cuadro más minúsculo e insignificante, donde dice register, es donde le tienen que picar para registrarse. Entonces, por eso resulta confusa, pero el resto de la página es como bastante amigable. Además, les da un bonito certificado que pueden agregar a su currículum. Y la otra cosa que tenemos que hablar, ay, perdonen ustedes, del NIH, es que tienen que tener la aplicación en el teléfono. El NIH no se debe memorizar, de hecho es una escala que te recomiendan no memorices, lo tengas siempre en el teléfono. Después, ¿no?, con la práctica ya, ¿no?, casi la memorizas, pero siempre es importante estarla haciendo en el teléfono, además de que requieres de unas como ayudas visuales, o sea, hay un dibujo que tienes que enseñarle al paciente y eso lo puedes traer todo el tiempo en una aplicación del teléfono. Entonces, las dos cosas que yo les recomiendo del NIH, y con esto cierro el capítulo, bueno, casi cierro el capítulo de NIH: certifíquense, tengan la aplicación en el teléfono y tengan esto en mente: ¿cómo interpretamos el NIH? No vamos a explicar cómo hacerlo porque es una clase de protocolo stroke, pero sí necesito que sepamos interpretar el NIH. Entonces, si el paciente tiene 0 puntos, no hay síntomas de stroke, el paciente está sintomático. De 1 a 4 puntos, stroke leve. En la mayoría de los centros, y si ustedes van empezando en esto, stroke leve de 0 a 4 puntos generalmente no conlleva mayor tratamiento. Dopamina.
de 5 a 15 puntos es un stroke moderado. A partir de este momento o un corte de 10 puntos debemos empezar a sospechar de una obstrucción de gran vaso, y graben este concepto, vamos a ahondar en él más adelante, pero es por eso que es importante que sepamos la severidad, porque con la severidad sabemos dónde puede estar la obstrucción. Si yo tengo un NIH de 16, de 20 puntos, un stroke severo, tengan por seguro que el vaso que tengo obstruido no es un vasito distal cortical por allá en M4 de la cerebral media, no. Lo más probable es que yo tenga zampada la carótida completa, que tenga ocluida completamente la cerebral media de forma muy proximal, y que por eso tenga un infarto una clínica tan extensa. Y los infartos proximales, vamos a hablar de eso, se tratan diferente a los infartos distales, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos distintos métodos diagnósticos para saber si un infarto es proximal o si un infarto es distal. ¿Listo? Entonces así es como se interpreta más o menos. Y las terapias que hay, ¿no? Tenemos la trombolisis, el RTPA para los infartos distales, y la trombectomía mecánica para los infartos proximales, ¿no? Esto está cambiando constantemente, están haciendo nuevos ensayos clínicos para ver si podemos ir ¿no? con estos stents, con estas mallitas de forma más distal, a traer trombos más pequeños. Pero en términos generales, hasta el día de hoy, 1 de junio del 2020, si el mundo no acaba en una apocalipsis zombie, para infartos distales, RTPA; para infartos proximales, trombectomía mecánica con stent. ¿Cuándo uno, cuándo otro, cuándo los dos? La pregunta clave es tiempo de inicio. ¿Cuándo lo vieron bien por última vez? Entonces, con esto, si se ayudan de un mensaje, fíjese a qué hora le habló a la ambulancia, cuando encontró a su paciente, ¿a quién le habló? No, le hablé luego a mi sobrina Panchita porque es enfermera. No, bueno, no es enfermera, pero un día vio una película de una enfermera y entonces por eso le hablé a ella. Bueno, no importa. Fíjese a qué hora le habló, porque normalmente los pacientes llegan confusos, bueno, no el paciente, los familiares llegan confusos, asustados, nerviosos, no te saben dar bien los tiempos, y es nuestra responsabilidad como médicos indagar el tiempo. No es la responsabilidad del paciente fijarse en la hora de que se besió. Es nuestra responsabilidad ser lo más precisos en el interrogatorio para obtener el tiempo de inicio más preciso que podamos, ¿no? Dentro del contexto posible. Entonces, ¿qué armas tenemos? La tomografía simple, tomografía no contrastada, la angiotomografía y los estudios de perfusión. Estos son nuestros armamentos, nuestros rompecabezas para armar y hacer el diagnóstico del stroke, ¿no? Vamos a hablar primero, vamos en orden como de lo más leve a lo más sofisticado. Vamos a hablar primero de la tomografía simple de cráneo. Y la tomografía simple de cráneo va a mostrar cambios hiperagudos. Se basan básicamente en dos tipos de cambios: la visualización directa del coágulo. Esto es conocido, no es un signo muy conocido, como la arteria cerebral media hiperdensa, aquí señalada con la flecha azul para aquellos que no son tan vivillos. Aquí la tenemos, ¿no? La flecha azul. Esta es una tomografía simple, no tendríamos por qué ver los vasos realzados, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es visualización directa del coágulo, y esto obviamente se ve prácticamente inmediatamente que inician los síntomas, ¿no? Entonces es el cambio más temprano. Después hay otros cambios tempranos en el parénquima que los vamos a empezar a ver más o menos a la hora de inicio. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. La sangre más o menos tiene aproximadamente 40 unidades Hounsfield. Ya les hablaron un poco de las unidades Hounsfield, es el nombre del curso. Entonces, ¿no? Va del cero, ya se tomó como punto de corte que iba a ser el agua, perdón, y el aire, que es lo más hipodenso. El agua va a ser el punto medio, y el calcio o el metal es lo más hiperdenso, lo más blanco, ¿ok? Entonces, más o menos se está calculando que la sangre fluyendo tiene 40 unidades Hounsfield, ¿de acuerdo? La sangre estática, cuando se empieza a quedar y se empieza a formar el trombo, un trombo va a tener más o menos 100 unidades Hounsfield. Es mucho más hiperdensa que la sangre en movimiento. Como la mayoría de los infartos no se generan ahí, sino que son tromboembolismos, ya sea del corazón o de los grandes vasos, ese coágulo llevaba ya
por lo menos algunas horas formándose, o en el caso de los cardioembólicos, ese coágulo llevaba días en la orejuela, danzando, ¿no? Ahí, con cada latido, con cada FA, esperando a ser proyectado. Entonces ya está más hiperdenso, ya va a tener unidades Hounsfield por arriba o rondando la 100. Entonces, cuando ese coágulo llega y tapa la cerebral media, ya va a tener más o menos estas unidades Hounsfield y es el principio detrás de la arteria cerebral media hiperdensa. Y aquí cuando complementamos con angiotomografía, vemos por ejemplo aquí el signo de la arteria cerebral media hiperdensa y cuando nosotros le metemos contraste, el contraste no va a pintar esa rama y lo único que estamos viendo aquí, si se fijan, es un stop de la arteria cerebral media de este lado y toda esta zona que tiene otra densidad es la visualización directa del coágulo. Aquí lo vemos hiper porque es una tomografía simple y cuando lo contrastamos, el contraste que es mucho más hiper, mucho más blanco, en este punto se deja de ver y todo esto es el coágulo. Oiga, doctora, ¿y por qué se ve acá? Si se supone que aquí está tapado, pues entonces no está tapado si se ven las ramas. Estas ramas pueden llenar por colateralidad. De hecho, este paciente tiene extraordinaria colateralidad, ¿no? Hay ramas que llegan del otro lado, de otras arterias, a suplir el territorio. Otro signo que algunos artículos mencionan, te dicen, sabemos que los ojos, en una lesión como esta, los ojos voltean a ver a la lesión. Si no saben bien, si apenas van empezando, fíjense los ojitos del paciente, fíjense que tiene mirada preferente, y esto es una forma como muy, no muy interesante de hacer como el entrelazamiento de la clínica y la imagen, ¿no? Sabemos que el paciente va a estar viendo hacia el lado de la lesión, entonces los ojitos van a estar viendo preferentemente hacia ese lado, y fíjense cómo se alcanza a ver en la tomografía y cómo nos indican hacia qué lado está la lesión, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un signo de la arteria cerebral media hiperdensa en el tope de la basilar. Esta es fosa posterior y vemos aquí cómo está la vertebral de un lado, la vertebral del otro que no la alcanzamos a ver porque está medio hipoplásico y porque está encima del hueso, pero sí vemos aquí que el tope de la basilar de igual forma está ausente de flujo y tiene este defecto de llenado. Entonces ahí es donde estamos ya como conectando con el siguiente estudio, ¿no? Y porque es la lógica de pedir después de esto una angiotomografía. Entonces, los datos tempranos en el parénquima, los núcleos de la base, si se fijan aquí, no tienen, normalmente están irrigados por las arterias perforantes, que son arterias muy, muy, muy pequeñas, menores de 1 milímetro de diámetro, y estas arterias no tienen colateralidad. Los núcleos de la base no tienen colateralidad. Es una red muy grande de arterias que irriga tremendamente todos los núcleos de la base, pero no les llega colateralidad ni de la media ni de la cerebral anterior que caería más o menos por aquí. Entonces son los primeros sitios en el encéfalo donde cuando tenemos una lesión isquémica empezamos a notar hipodensidades, ¿no? Que la hipodensidad es como este acúmulo de agua, este edema que se empieza a hacer por las fallas de las bombas y todas estas cosas que pasan en el stroke. Entonces es como el dato, el sello característico del infarto. Entonces lee los ganglios de la base o los núcleos de la base y la corteza de la ínsula. Si fijan la corteza, esto de aquí, aunque está acá metido, sigue siendo corteza, sigue siendo sustancia gris. Pero si se fijan, es lo que más lejos le queda a la cerebral media porque queda, o sea, hay que darle toda la vuelta. Es la corteza más distal. Aunque parece como que es la más interna, termina siendo la corteza más distal y la que menos colaterales tiene, y por eso es la primera que también presenta datos en el parénquima. ¿De acuerdo? Hipodensidades y pérdida de la relación sustancia gris-sustancia blanca. Lo vamos a empezar a ver tan temprano como en 1 hora. Pero el 75% de los pacientes a las 3 horas van a mostrar estos cambios y por eso a las 3 horas ya empieza a ser muy sensible y ya sabemos que el paciente, bueno, tiene más tiempo de evolución a veces del que los familiares pensaban o si no saben bien la hora de evolución, pero bueno, sabemos que esto de las 3 horas, ¿no? En un paciente con extraordinaria colateralidad podría retrasarse ese tiempo, ¿no? Entonces, para los que no tenemos tan claro qué es eso de la sustancia gris y qué es eso de la sustancia blanca y cómo se ve una y otra, bueno, tenemos estas imágenes tomadas de un video de Khan Academy, que tienen también extraordinarios videos. Entonces,
Este es el límite de la corteza, este es el límite del cerebro. Esto negro que ven aquí es líquido cefalorraquídeo y esto es el hueso, ¿no? Entonces lo que está entre el hueso y el cerebro es líquido cefalorraquídeo, es espacio subaracnoideo. Y aquí, ¿no? Lo pueden ver perfectamente delimitado. Entonces, esta parte de aquí que ustedes ven, esta es la sustancia gris, que bueno, curiosamente aquí se ve más blanca, pero es la sustancia gris, donde están los núcleos de las células, y el resto, que es la sustancia blanca, serán los axones, ¿de acuerdo? Y esta es la sustancia blanca que está por dentro, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver perfectamente la relación entre una y otra. Cuando esa relación se pierde y yo dejo de diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca, estamos hablando de estos pequeños datos tempranos, ¿de acuerdo? Entonces aquí no vemos perfectamente, tenemos un ejemplo, tenemos en la tomografía simple la arteria, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, y este paciente no se le ofreció terapia de recanalización porque no había en ese hospital trombectomía mecánica, y a las 48 horas vean cómo se ve la hipodensidad completamente limitando todo el territorio de la arteria cerebral media y cómo hay pérdida franca de la relación sustancia gris-sustancia blanca. Aquí la pueden delimitar perfectamente, por ejemplo, aquí, sustancia gris, sustancia blanca, y cómo aquí se pierde. Caso masculino con hemiparesia derecha, ¿de acuerdo? Entonces, hemiparesia derecha estaríamos buscando cosas en el hemisferio izquierdo. Vemos que de este lado la corteza de la ínsula se delimita perfectamente la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Recuerden que es corteza, y aunque sea una mini cortecita, tiene derecho a tener su relación sustancia gris, sustancia blanca. Pero ¿qué pasa con la ínsula de este lado? De este lado no tenemos la corteza, la sustancia gris delimitada, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se le conoce como el signo del ribete o del listón del ribete insular, ¿de acuerdo? De este lado se ve perfectamente, de este lado no se ve nada. Otra vez, para los que estaban distraídos, de este lado sí se ve, de este lado no se ve nada. Ahí está, ¿no? Son los datos tempranos. Para esto, ¿no? Existe la escala de Aspects que nos ayuda a valorar el territorio de la arteria cerebral media, y lo divide en estos 10 segmentos, ¿no? Son 6 corticales, 4 profundos, y ya quedamos, ¿no? La mayoría de los infartos son de arteria cerebral media, entonces se concentra en los territorios de la arteria cerebral media, y la escala de Aspects es como en la primaria, cuando te decían, todos tienen 10 y si se van portando mal les restan puntos. Es igual el Aspects, todos tenemos 10. Si ustedes hacen una tomografía, en el mejor de los escenarios tienen aspecto de 10, o sea, todos tenemos 10, y por cada segmento, ¿no? O por cada de estas regiones donde se pierda la relación sustancia gris, sustancia blanca, o se ve hipodensa, le vamos a restar un punto, ¿no? Entonces los puntos son caudado, el brazo posterior de la cápsula interna, el lenticular, la ínsula y los 6 puntos de la corteza. Se toman esos dos cortes, el primer corte el más bajo a nivel de los núcleos de la base, y el otro por encima donde vemos los ventrículos laterales, y estos son los 10 puntos. No se vale que si yo le veo una hipodensidad acá o acá le reste al Aspects, ¿no? Estos son los puntos del Aspects, y sí, tiene ventajas y desventajas. Desventajas, es muy operador dependiente, hay mucha variabilidad interobservadores, solamente te puntúan los territorios de la arteria cerebral media, no todos los puntos del Aspects son iguales, no es lo mismo tener hipodensidad en el brazo posterior de la cápsula interna y estar plejiquísimo a tener un M4, ¿no? Que a lo mejor tenga una debilidad ahí leve, un M4 derecho, ¿no? Que a lo mejor estás casi asintomático. Entonces, no todos los puntos del Aspects son iguales. Entonces, por esto, como que son como las limitantes de la escala de Aspects, ¿no? La angiotomografía, pasando ya a la angiotomografía. ¿Cómo sabe el RTPA dónde está la oclusión? ¿No? ¿Acaso esta es la razón por la que los neurólogos pedimos una angiotomografía? ¿Para saber dónde está la obstrucción y que el RTPA actúe? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. La angiotomografía, o sea, en el momento en el que yo reviso un paciente, yo ya sé si el infarto está derecho o izquierdo, si está en el territorio de la arteria cerebral anterior o de la arteria cerebral media. La angiotac, para la que nos sirve, es porque ya dijimos al inicio de la clase, el stroke agudo se divide, el tratamiento del stroke hoy en día se divide en si tengo oclusión de gran vaso o si no tengo oclusión de gran vaso. Y la única forma de saber
Si hay una oclusión de gran vaso, es buscarla, una oclusión de gran vaso. ¿Cómo la vamos a buscar? Mediante angiotomografía. ¿Por qué? Porque de manera muy simplista, este algoritmo está muy simplificado, pero que sepamos que las oclusiones de gran vaso se llevan a terapia endovascular, se llevan a rescate vascular. Entonces, por eso es importante hacer la angiotomografía. ¿De acuerdo? El RTPA no requiere de angiotomografía. El RTPA va a actuar en toda la economía del encéfalo. Va a encontrar el coágulo donde quiera que esté y lo va a disolver donde quiera que esté. Pero la terapia endovascular requiere de saber si tenemos o no una obstrucción de gran vaso. ¿A qué nos referimos con obstrucción de gran vaso? ¿Qué es eso? O sea, gran vaso es la cava, la aorta, ¿no? Nos hablamos de los grandes vasos cerebrales y están definidos. Digamos, de más caudal o de más rostral a más caudal, vamos viendo. Entonces, primero tenemos la arteria cerebral, la arteria carótida interna, perdón. Entonces, sería como el más grande, el más catastrófico también. De ahí seguimos subiendo, o sea, la carótida interna en cualquiera de sus 7 segmentos hasta su bifurcación en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media con todas sus ramitas perforantes. Entonces sería M1 de arteria cerebral media, M1 y hasta M2, ¿no? Que es cuando da la vuelta en la ínsula a partir de aquí. Entonces esto sería gran vaso. A1 hasta, que va desde la bifurcación hasta la arteria comunicante anterior. La arteria basilar, que no se ve en este esquema, pues está en la circulación posterior, pero la arteria basilar y las arterias cerebrales posteriores todavía se consideran arterias de gran calibre o oclusión de gran vaso. Cuando se tapan, oclusión de gran vaso, ¿de acuerdo? Entonces, en otro esquema, quiere decir que la arteria carótida interna en cualquiera de sus 7 segmentos, de acuerdo a esta clasificación, o la arteria cerebral media en M1 o en M2 se sigue considerando arteria o oclusión de gran vaso. Estos son los que tienen el mejor nivel de evidencia para terapia endovascular y hay que ir a buscar si el paciente es candidato a terapia endovascular. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, esto es una pequeña animación. Entonces, todo este es el segmento de la carótida, ¿no? Cervical, petroso, lacero, un cavernoso con todos sus segmentos. Entonces viene el trombo, viaja hasta acá, tapa y se ocluye aquí, ¿no? La rama de la arteria cerebral media. Y todo esto, todo lo que ven en esta imagen serían candidatos, o sea, un trombo en cualquiera de la economía hasta aquí, ya no en A2, o sea, exceptuando esto, pero todo esto serían candidatos a terapia endovascular, con discretas variaciones en la calidad de la evidencia, pero en términos generales, todos estos son pacientes candidatos a terapia endovascular. Entonces, en 2016 se vio que la terapia endovascular por medio de estos stent retrievers era segura y efectiva para los infartos de gran vaso. Los infartos de gran vaso, solamente el 15% en las series así más, el 10%, algunas series un poco más benévolas, abren o se destapan con RTPA. Todos estos pacientes históricamente, o sea, hasta antes del 2016 les iba muy, muy mal. Esos pacientes no abren con RTPA y hacen infartos enormes, hacen infartos de todo el territorio de la arteria cerebral media, o si se tapa la carótida, hacen territorios de todo el hemisferio, o sea, de todo el territorio carotídeo, o sea, de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Entonces son pacientes que requieren cranectomía descompresiva y requieren de una serie de cosas. Entonces son de muy mal pronóstico y por eso es tan importante saber si son candidatos a esta terapia, ¿no? El número necesario a tratar, por ejemplo, de ir por el coágulo, es de 2.6. ¿Qué quiere decir esto del número necesario a tratar? Es cuántos pacientes necesitas tratar para que a uno le vaya bien. El número necesario a tratar del antibiótico en sepsis es 2,9, me parece. O sea, es prácticamente lo mismo darle antibiótico en sepsis a un paciente que darle terapia endovascular a un paciente con oclusión de gran vaso. Entonces, nadie de nosotros, en su sano juicio, le negaría el antibiótico a un paciente que está en sepsis. Entonces, ¿por qué le vamos a negar o por qué no vamos a ir a buscar específicamente una oclusión de gran vaso en un paciente que puede tenerla, ¿no? O sea, si ya un paciente hipotenso, febril, ¿no? Chocado, dices, ay, no, a lo mejor no está infectado. No le tomes cultivos. Esa actitud es exactamente lo mismo decir,
no le hagas angiotomografía, no va a tener una oclusión de gran vaso, ¿no? Porque le estamos negando un tratamiento que tiene un número necesario de tratar extremadamente bajo, ¿no? Siempre que hagan una angiotomografía, por el amor de Cristo Redentor, pídanla desde troncos supraórticos. Necesitamos ver las carótidas. De nada me va a servir una angiotomografía que nada más me enseñe los vasos intracraneales. ¿Por qué? Porque si es candidato para terapia endovascular, uno, tenemos que ver cómo está el ascenso, cómo están los vasos por donde vamos a subir el catéter. Y dos, existe una cosa, una entidad que se llaman oclusiones en tándem. Quiere decir que puede estar tapada la carótida desde el bulbo y que eso haya echado al coagulín y esté tapado arriba también. Entonces yo llegué muy feliz de la vida a querer destapar acá y cuando me doy cuenta tengo tapado desde acá, desde la carótida, ¿de acuerdo? Entonces, en aras de evitar este tipo de sorpresas y por supuesto darles la terapia que merecen estos pacientes, siempre hacer el estudio desde troncos supraaórticos, ¿de acuerdo? Para detectar las oclusiones en tándem, como la pueden ver aquí, por ejemplo, en el corte B, en la laminilla B, vemos que está tapada la carótida desde su emergencia y una vez que destapan la carótida, si fijan, le ponen un stent, aquí en el C dicen, hombre, no vamos a poder subir, suéltale un stent, le sueltan el stent, siguen subiendo, dan un disparo y se dan cuenta que también está ocluido arriba y terminan también pues con un stent retriever abriendo completamente la circulación. Entonces, por las oclusiones en tándem hay que pedir estudios desde los troncos supraórticos. Vamos ahora con los más novedosos, digamos, o a lo mejor los más difíciles de interpretar, que son los estudios de perfusión. Para pedir estudios de perfusión tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando. Y lo que buscamos en un estudio de perfusión es diferenciar el core de la penumbra. ¿Qué es eso? El core es el tejido que ya está infartado, el tejido que ya no se va a recuperar. Todo infarto tiene en algún punto un core. Core dado, ni Dios lo quita, ya eso lo perdimos, que es lo que está marcado en azul en su diapositiva. La parte amarilla de la diapositiva es la parte que está sufriendo hipoperfusión, pero que no ha sido tan severa o tan prolongada para convertirse en infarto. Este es el tejido que vamos a rescatar. Lo que ven en amarillo, la isquemia, la penumbra, es a lo que vamos, es por lo que vamos, ¿no? Ya sea con RTPA o con terapia endovascular, es por lo que vamos. Pero necesitamos saber cuánto core y cuánta penumbra hay, porque yo no me voy a meter a rescatar a un paciente o no le voy a ofrecer trombolisis a un paciente que ya todo es infarto, ¿no? O que no tiene nada de penumbra, o que la penumbra es chiquitita. Entonces, para esto nos sirven los estudios de perfusión. Entonces, hay conceptos claros, básicos, que tenemos que tener como muy claros, ¿de acuerdo? Uno es el flujo, y aquí estamos haciendo un ejemplo muy gráfico que voy a ir explicando, un hemisferio y el otro. Este es cerebral blood flow, ¿no? Este es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el flujo se refiere tal cual a con qué velocidad está entrando la sangre, ¿no? Entonces, está entrando y está llenando un tejido determinado. Y ese tejido determinado en cualquier tiempo tiene un volumen, ¿no? Entonces mi taza, ¿no? Si yo le vierto café, es el flujo, o le vierto vodka, es el flujo, y lo que está dentro es el volumen. En cualquier punto determinado tiene un volumen. Yo lo puedo llenar muy lentamente porque mi cafetera se averió y se tapó, y entonces llena muy lento mi taza, o puede llenar a una velocidad normal y se va a llenar a un volumen determinado, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, el ejemplo de la taza nos va a ser muy útil, bien, nunca había pensado en eso. Hay un tiempo de tránsito medio, pongamos el ejemplo que este es un eritrocito determinado que seleccionamos, galardonamos y le dijimos, por favor, eritrocito, muéstranos tu camino a través de la circulación cerebral. Entonces viene el eritrocito entrando, ting, 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 ese es el flujo, llena, 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 tarda cierto tiempo en llenar, llena un volumen determinado y después va a salir por la vena, ¿de acuerdo? El tiempo pico es el tiempo de tránsito medio es el tiempo que tardó el eritrocito en estar aquí y en salir,
y el tiempo pico o el flujo pico es el tiempo en el que llegó al máximo de llenado de volumen, ¿de acuerdo? Entonces son como los conceptos que tenemos que tener claros. Entonces, mi tejido cerebral, mi jarra de café que llena perfectamente si está sana, alcanza un volumen y me la tomo y se va a la sangre, ¿de acuerdo? Segundo caso, mi cafetera se avería un poco, no llena bien, pero mi tejido, o sea, mi taza, todavía aguanta perfectamente que el café le caiga, aunque llene lento, pero le cabe sus mismos 250 mililitros de café que le deben de caber. No hay problema hasta ahí. ¿Qué pasa? En este lado vamos a poner el caso de un infarto cerebral. Esto es infarto cerebral. ¿Qué pasa si a mí se me rompe mi taza? Se me infarta la taza y se rompe. Ya no sirve. Esta taza es mi core, ya no sirve, se me rompió, ay, qué pena. Entonces, el flujo va a entrar lento porque ¿no? La cafetera está dañada, el vaso está dañado, entra, se tarda mucho en llenar porque está roto, entonces no lo está absorbiendo, o sea, no lo puede contener, y el volumen que puede captar un tejido infartado, es decir, una taza rota, es muy escaso. Cuando nosotros vemos en la perfusión que el volumen sanguíneo cae, eso es infarto. Eso nos va a hacer la diferencia entre penumbra e infarto, el volumen, ¿de acuerdo? Siguiente ejemplo, este es un ejemplo de penumbra, de colateral, con buenas colaterales, ¿no? Quedamos que el tejido de penumbra se está llenando por otros vasos, por colateralidad, el flujo es lento, si se fijan aquí el flujo está bajo, el tiempo de tránsito medio está aumentado porque tarda mucho en llenarse, porque está llenando por otros vasos que están llegando de otro lado. El tiempo pico, ¿no? También está retrasado. Y por último, el volumen está conservado, porque aunque se tarda en llenar, este tejido está vivo, está viable, la taza está bien, está completa y puede contener el volumen que le corresponde. En el infarto, el tejido está muerto, no puede contener el volumen. En la penumbra, el tejido está vivo, pero está llenando lento. Puede contener el volumen que le toca, pero tarda mucho en llenar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, core versus penumbra. Ya tenemos aquí las dos, esto sigue siendo lo normal y aquí vamos a tener cómo se comporta realmente un infarto. Tenemos que lo que está en el recuadro blanco lo vamos a tomar como nuestro core del infarto, ¿no? Es lo azul, aquí está la representación, digamos, gráfica, y lo que está alrededor del recuadro blanco pequeño es lo amarillo que está aquí alrededor. Entonces entra el flujo va a entrar lento, eso no hay duda, el flujo está bajo, el tiempo de tránsito medio y el time to peak, estas son las letras, el tiempo que le toma alcanzar su pico, el time to peak, también están elevados, o sea, se tarda mucho en llenarse porque el vaso está tapado y está llenando por colateralidades que llegan de otro lado, pero el volumen está bien, la penumbra tiene volumen adecuado y llena todo lo que tiene que llenar. En cambio, el core, el flujo está bajo porque está lento para llenar, se tarda mucho en llenar, pero el volumen no puede subir porque ese tejido ya está muerto, no es viable y no capta sangre y no contiene volumen, ¿de acuerdo? Entonces así lo veríamos como imaginariamente en nuestra cabeza. Así se ve la representación pictórica. Vemos core y vemos penumbra, vemos core y vemos penumbra. Y así lo veríamos en los mapas. Este es el volumen, si se fijan. Aquí el tiempo de tránsito medio es el tiempo que le toma a la sangre en llegar desde las colateralidades que tienen que tomar un camino más largo, entonces se tarda más en comparación con el lado sano, que es este verde acá. Entonces fíjense cómo el tiempo de tránsito medio, el mean transit time, tiempo de tránsito medio, está alargado, se tarda, pero hay unas partes, que son estas de aquí, las más oscuras, donde el volumen ya no puede subir. Esto, que está azul de este lado, es infarto, pero todo lo que no esté pintado como infarto, que se vea con el tiempo de tránsito medio alargado, es
penumbra. Y aquí lo veríamos en un mapa de predicción, ¿no? El software nos hace este tipo de predicciones donde nos dice lo verde es la penumbra y lo rojo es el core. Si se fijan, correlaciona con el volumen del core y con el tiempo de tránsito medio, lo que nos marca en verde como penumbra. ¿De acuerdo? Espero que hasta ahí esté claro. Es una pena que la clase esté grabada y que no puedan preguntar, porque estos son conceptos que a veces son como difíciles de entender, pero creo que hasta el momento los hemos dejado más o menos claros. Entonces, vamos a ver ejemplos de penumbra. Vamos a concentrarnos en estos tres parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, esto no, en este momento no nos sirve, es de donde la máquina saca la perfusión y tenemos aquí el volumen, el flujo y el tiempo de tránsito medio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos que el flujo cerebral está caído, ¿no? En esta secuencia, ¿se fijan? Aquí más o menos vemos que está retrasado. Fíjense el tiempo, aquí el que más nos está dando información es el time to peak. Ven cómo se está tardando aquí, pero vemos que no se ve la misma mancha caída de volumen aquí. Vemos unas zonas como esta chiquita de acá o esta pequeñita de acá, donde ya el volumen está disminuido. Pero el tiempo de tránsito medio, fíjense, es todo esto lo que está siendo afectado. No vemos una mancha azul grande, oscura de este mismo tamaño, ¿no? Todo eso es penumbra. En este caso tenemos penumbra. Vamos a ver otro caso donde quizás sea un poco más claro. También aquí tenemos penumbra, tenemos una oclusión de arteria cerebral media del lado izquierdo, tenemos el time to peak o el tiempo de pico y el tiempo de tránsito medio alargados, ¿no? Vemos aquí en rojo esta imagen, vemos en rojo esta imagen, todo esto es un tiempo alargado, pero esta imagen no es compatible con el volumen, quiere decir que todo esto sigue siendo penumbra, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo se vería, porque a lo mejor, y le pasa a todo el mundo, nadie se sienta desilusionado y triste en su casa y diga, ¿qué está hablando? Yo lo veo igual, es más, yo veo esta parte aquí más morada, ¿de qué está hablando esta señora? Por favor, mándenla a dormir, ni se hubiera levantado, tranquilos. Eso es normal, los mapas de color al principio son difíciles de leer, esto difícilmente, si ustedes no se dedican a neurología y sobre todo a neurología vascular y a rescate vascular, difícilmente se van a tener que enfrentar, o bueno, a neuroradiología, se van a tener que enfrentar a la interpretación de una perfutar. Normalmente les van a dar ya la interpretación, pero a mí me gustaría, si ya están tomando un curso de radiología o de neuroradiología, intentaran tener más claros estos conceptos para entender el raciocinio detrás de esto y saber por qué ofrecemos un tratamiento o por qué ofrecemos otro o por qué es importante hacer este estudio de perfusión. Entonces no se frustren si no los ven los colores, toma mucho tiempo, toma ver muchas perfusiones para como verlo así a golpe de vista. Pero vamos a ver ahora el de un infarto establecido, esto es ya un infarto viejo, para que vean a lo que me refiero cuando digo el volumen, el tiempo de tránsito y el flujo, todos están alterados y están iguales. Fíjense, el volumen y el flujo están igual de caídos. Entonces, todo esto es infarto y obviamente se corrobora. Este es un infarto antiguo, pero para que vean cómo se ve o cómo se debería de ver para decir, o sea, esta mancha roja se tendría que ver toda azul como esta mancha se ve aquí, ¿de acuerdo? Para decir que eso es infarto y que no tenemos penumbra. Los software, la mayoría te dan la medición automática, les van a decir cuánto es de cada cosa, no es que ustedes tengan que con su regla estar ahí midiendo y haciendo cálculos de, ay, no, pues si tiene penumbra o no, no. Te da ya el porcentaje, el aparato, ¿no? Entonces, en términos generales, para que nos quede clara la maldita Perfutac, es el volumen será igual al core, el tiempo de tránsito medio o el time to peak será igual a la penumbra y la penumbra o el tejido rescatable lo vamos a sacar restándole, ¿no?, al time to peak el volumen. O sea, la diferencia, el mismatch, la diferencia que hay entre el infarto, que es el volumen, y el time to peak es el tejido que está en riesgo si no hacemos algo para rescatarlo y es el tejido al que hay que ir a rescatar, ¿no? Bueno, estos son los parámetros normales, les digo, esto realmente no es lo que tienen que saber ustedes. Entonces vamos viendo. TAC simple de cráneo nos muestra el signo de la arteria cerebral media hiperdensa en la arteria cerebral media izquierda
que se corrobora, este es un estudio de angioresonancia, porque se corrobora con un estudio de vasos, vemos la oclusión de la arteria cerebral media que sospechábamos desde la tomografía simple, y vemos de este lado cómo tenemos completamente alargados los tiempos sin que el volumen esté caído. Este paciente es extraordinario candidato para alguna terapia de reperfusión, porque todo esto que no se ve aquí es tejido que se puede salvar. Es penumbra, es tejido que hay que ir a rescatar. Otro ejemplo, vamos a ver de este lado, tenemos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, esta vez del lado derecho, lo corroboramos con una angiotomografía donde vemos el stop franco de la arteria cerebral media, y en este caso vemos que todo el volumen, el flujo y el tiempo de tránsito, todos están disminuidos. Este paciente ya no sería candidato porque no tiene penumbra, no hay nada que rescatar, ¿de acuerdo? Este es un estudio tal cual, es una foto con el teléfono del monitor del Instituto Nacional de Neurología. Esto es de la vida real, digamos, lo que vamos a ver. Y lo mismo, tenemos un paciente en este software del instituto, aquí nos pone el volumen y tenemos, vean, la gran cantidad de tejido que está hipoperfundido en el time to peak y en el tiempo de tránsito medio, con el flujo disminuido, o sea, todo esto que coincide en los tres mapas, pero en el volumen no coincide. Quiere decir que todo eso es penumbra. Y aquí el mapa de predicciones, se fijan cómo nos dice, tienes todo esto verdecito y solamente unos pedacitos que son los que ya se murieron, los que ya son el core, ¿de acuerdo? Claramente un extraordinario paciente para alguna terapia de reperfusión. Existen estos software automáticos, importante que los conozcan porque todos los nuevos estudios, los que están más familiarizados con esto, que ya han tomado las otras clases de tratamiento, saben que los estudios que extendieron las ventanas, que son el DON y el Diffuse, se basaron en este software que te lo calcula todo, te dice cuánto tienes de volumen, cuánto tienes de penumbra, y te da el cálculo y te da qué razón hay entre una y otra y qué relación guardan. Entonces, sepan que existen estos otros software automatizados y que son, digamos, como los de mayor vanguardia o de donde se basan los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, core y penumbra. En el core y en la penumbra tenemos aumento del tiempo de tránsito, la sangre se tarda en llenar porque llega del otro lado. Tenemos una disminución severa o moderada del flujo sanguíneo cerebral, el flujo llega muy lento porque nuestro vaso está tapado, pero en el core hay disminución del volumen, ese tejido ya no está captando sangre porque es tejido muerto, y en la penumbra el volumen cerebral está normal. Esa es la forma en que lo van a poder distinguir. En cuanto a la resonancia magnética no entra de primera instancia en los estudios de stroke. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los centros es un estudio que tarda en hacerse, es un estudio que si el paciente está poco cooperador, si está moviendo, está muy agitado, no obtienes un estudio de buena calidad. La tomografía, o sea, una tomografía con angiotomografía la tienes en 2 minutos, la resonancia tarda. Digo, en el contexto de que si el paciente está agitado, bueno, pues lo puedes como sostener 1 minuto, 2 minutos, pero una resonancia que tarda 15, 12 minutos, la secuencia de stroke, normalmente el paciente no va a cooperar. Hay centros que ni siquiera tienen resonancia, entonces no se considera un estudio de primera línea en el abordaje de stroke. En la mayoría de los centros conlleva un retraso en el tratamiento. O sea, por más especializados y por más no avanzados que estén, no es un estudio que se necesite en la edición aguda del infarto cerebral, ¿de acuerdo? Pero hay que conocer qué estamos viendo. Entonces, 3 secuencias van a necesitar para valorar la resonancia magnética en stroke. La difusión, entonces acuérdense que lo que se ve blanco, lo que se ve hiperintenso en la difusión, en el DWI se dice que restringe a la difusión. Este es el término que se utiliza. Entonces dices, es una lesión que restringe a la difusión. Cuando escuchen eso, lo único que quieren decir es que se ve blanco, que brilla en la difusión, y que siempre se tiene que empalmar con su amiguito el ADC. O sea, siempre
para corroborar que una restricción a la difusión es verdadera, se tiene que ver negra en el ADC. Entonces, blanca en la difusión, negra en el ADC, es una verdadera restricción. No es la única, pero la causa más frecuente y la que nos tiene aquí es infarto cerebral. Entonces, si ven una restricción a la difusión en el territorio de la arteria cerebral media, como en esta, con un ADC bajo, pues lo más probable es que estén ante un infarto cerebral, ¿no? No hay otra cosa que nos dé ese patrón de restricción a la difusión. Y por último tenemos la secuencia de Flair. Les dije que había 3 secuencias que tenían que atender. Si ya se ve, los cambios en difusión los vemos tan tempranos como media hora. En la TAC ya vimos que en el mejor de los escenarios nos tardamos 30 minutos. En algunos pacientes nos tardamos más. Para que se vean ya los infartos establecidos son mínimo 24 horas. La resonancia magnética es extraordinariamente sensible para detectar isquemia cerebral. A la media hora yo veo exactamente delimitado el territorio que está sufriendo y que está en penumbra. Entonces, si yo veo la difusión con ADC bajo, quiere decir que esto es una verdadera restricción, pero ya lo veo en FLAIR, esto ya es infarto, esto ya es core, esto ya tiene tiempo de evolución. Si yo lo veo en difusión, como aquí, se fija en este infarto parietal izquierdo, que no se ve en FLAIR, no se ve aquí, pero sí se ve en difusión, esto es mismatch. Esto es tejido que está sufriendo hipoperfusión, pero que no está infartado, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se le conoce como mismatch difusión FLAIR. En términos generales, para que sepan cómo se ve el infarto agudo o hiperagudo, como en este caso, también por resonancia magnética. Y aquí vemos un ejemplo donde tenemos restricción a la difusión, pero que ya se ve en FLAIR, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya se ve, este infarto ya está establecido, este infarto tiene más de 4.5 horas y ya es, digamos, core todo, ¿de acuerdo? Ya no hay penumbra. Entonces aquí hay penumbra, se ve en difusión, no se ve en FLAIR. Aquí no hay penumbra, se ve en difusión y se ve en FLAIR. De acuerdo al tiempo, que era la otra pregunta clave, vamos a saber qué tipo de estudios vamos a hacer. En las primeras 4.5 horas vamos a pedir TAC simple y angiotomografía. De 4.5 horas a 6 horas vamos a pedir TAC simple y angiotomografía. A partir de las 6 horas y hasta 24 horas, que es la ventana extendida, vamos a necesitar tomografía simple, angiotomografía y algún estudio de perfusión que me muestre si hay o no penumbra. Vamos allá. ¿Por qué? En las primeras 4.5 horas yo tomo un TAC simple y no tengo sangrado, hago mi checklist para trombolisis. Si se puede trombolizar, lo trombolizo. Además de trombolizarlo, si yo tengo un NIH alto que me haga sospechar de una oclusión de gran vaso, le hago angiotomografía para ver si tiene una obstrucción en un gran vaso y debe ser llevado a terapia endovascular. Si yo en las primeras 4.5 horas veo que el paciente tiene sangre, fin del algoritmo, ya no hay nada que hacerle. Esto no es un stroke, sino es, bueno, si es un infarto, pero perdón, si es un evento vascular cerebral, pero es hemorrágico. Dentro de las 4.5 horas hasta las 6 horas, el paciente ya no es candidato a trombolisis, ¿no? En términos generales. Ya no es candidato a trombolisis, ya no importa eso. Aquí lo que yo le puedo ofrecer es terapia endovascular, ¿de acuerdo? Rescate vascular. TAC simple, sangre, bye, fin del algoritmo, se va. TAC simple, no hay sangre, hay que buscar la angiotomografía. Tiene oclusión de gran vaso, hay que llevarlo a terapia endovascular. No tiene oclusión de gran vaso, ya no hay fin del algoritmo. O sea, porque si no tiene oclusión de gran vaso, lo que le tocaría es RTPA o trombolisis, pero llega después de las 4.5 horas, ya no lo podemos trombolizar. Entonces llegó tarde. Si no tiene oclusión de gran vaso, ya no hay nada más que podamos ofrecerle. Aquí les muestro unos disparos angiográficos para que vean más o menos cómo se ve y entendamos también. Vamos a concentrarnos primero en este disparo, voy a parar este. Entonces vemos aquí que... wow. Entonces vamos a ir recorriendo el disparo. Vean este disparo. Este es un paciente que tiene una oclusión. Vemos un disparo angiográfico por el eje carotidio izquierdo, donde tenemos, aquí se fijan por colateralidad, pasa al otro lado. Y aquí centren su atención en la arteria cerebral media izquierda
y ven cómo no tiene flujo. Ya vean dónde va la arteria cerebral anterior, ya llegó a todo su territorio. Vean cómo la arteria cerebral anterior, en el mejor de los espíritus, dice, híjole, no se está llenando este territorio por medio de por medio de mis colateralidades. Voy a intentar llenar el territorio de la arteria cerebral media porque la arteria cerebral media no la está armando porque tiene un coágulo. Entonces se fijan cómo tarda en llenar, tarda todo esto en lo que da toda la vuelta, y por esto el flujo y el tiempo de tránsito medio en la perfusión, esto es por lo que lo vemos elevados, ¿de acuerdo? Bueno, el flujo disminuido y el tiempo de tránsito medio elevado. Qué lento, o sea, de este lado ya está en la fase capilar, ya está a punto de irse a la vena, y aquí todavía la arteria cerebral anterior está haciendo un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo sobrearterial por llenar ese lado. Si fijan, ya llegó a la vena, ya estoy intentando llenar, ¿no? Con un flujo lento y un tiempo de tránsito elevado, ¿de acuerdo? Este es después del rescate, bueno, wow. Esto es después del rescate vascular. Vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que esto está completamente ocluido? Esto es después del rescate, ya entramos con el stent, sacamos el coágulo, y fíjense cómo ahora la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media van a la misma velocidad. Vean todo el territorio que la arteria cerebral media estaba dejando de perfundir y todo el territorio que eventualmente iba a sufrir infarto cuando las colateralidades se agotaran, ¿no? Cuando las colaterales ya no pudieran suplir ese territorio. Y fíjense cómo aquí todo tiene un final feliz, se destapa el vaso y todo el mundo está muy contento, sobre todo el paciente. Más de 6 horas. En las ventanas de más de 6 horas tenemos que corroborar que todavía hay tejido viable, ¿de acuerdo? Entonces hacemos un ATAC simple para descartar hemorragia, medir el ASPEX, ver que no tengamos ya el infarto completamente delimitado, marcado, ya esta zona completamente hipodensa. Hay que hacer la angiotomografía desde troncos supraórticos para ver si hay una oclusión de gran vaso, pero hay que saber si hay penumbra, ¿no? Porque ya no nos vamos a meter si no tenemos penumbra, porque después de 6 horas se ha visto que la penumbra cae considerablemente. Entonces se tomó ese punto de corte, y eso lo verán en las guías y lo hemos visto en otras clases. Entonces, a partir de las 6 horas necesitamos corroborar penumbra. Entonces hacemos TAC simple, angiotomografía para corroborar una obstrucción de gran vaso y perfusión para corroborar si hay penumbra. Tenemos oclusión de gran vaso más penumbra, perfecto, vámonos a rescate vascular. No tenemos oclusión de gran vaso o no tenemos penumbra, o sea, cualquiera de los dos, fin del algoritmo. Tenemos que tener ambas, oclusión de gran vaso y penumbra. ¿Cómo lo vamos a saber? Con estos 3 estudios. Vemos aquí un estudio de perfusión, por ejemplo, de este lado. Aquí vemos ya los mapas predictorios, que estos para los que tenemos menos experiencia nos ayudan rápidamente con un golpe de vista a ver que verde es la penumbra, rojo va a ser el core. Para ustedes que ya son unos expertos, tenemos el time to peak, el tiempo de tránsito medio, y acá abajo tenemos el volumen. Entonces se fijan que aquí está tocado, pero el volumen está prácticamente igual que el otro lado, excepto a lo mejor por esta pequeña región aquí. Entonces decimos, no, pues perfecto, ¿no? Este es otro corte, o sea, es del mismo paciente, pero un corte más arriba, y lo mismo. Vemos el tiempo de tránsito, el tiempo de pico, el time to peak, el tiempo de tránsito medio muy afectados, pero el volumen prácticamente conservado, lo cual hace un extraordinario candidato. Este es el último corte donde vemos más o menos lo mismo, tiempo de tránsito medio, el flujo y el time to peak, tiempo de tránsito medio, el flujo muy afectados, pero el volumen apenas trastocado en esta parte más cortical, si se fijan aquí, y que de hecho correlaciona con la parte que nos marca en rojo. Yo les dije que el software les hacía el cálculo, de hecho sí lo hace, y aquí nos está marcando penumbra 78%. Entonces, todo este tejido que equivale a 74 centímetros cúbicos, no, perdón, a 68 centímetros cúbicos, es decir, el 78% del tejido que estamos analizando es penumbra. ¿Valdrá la pena ir por un 70% de penumbra? Pues por supuesto, porque tienes un core solamente del 30, un core muy pequeño y una penumbra muy grande, una penumbra del 78, o sea, casi del 80%, vas casi por el 80%, o sea, tienes mucho que ganar y has perdido muy poco, ¿no? Tienes bastante que perder si no rescatas a este paciente. Vamos a ver este ejemplo, creo que todavía nos queda tiempo, casi no, pero bueno, rápido lo vemos. Inicia su padecimiento actual a las 12 horas,
refieren los testigos que presenta debilidad hemicorporal izquierda, se activa protocolo stroke y tiene un NIH de 15 puntos. Un infarto moderado a severo, es un infarto que hay que sospechar de oclusión de gran vaso, ¿de acuerdo? Entonces sabemos el tiempo de evolución y la severidad del infarto. Pero tiene un antecedente importante que es una hemorragia subaracnoidea en el 2016 con el hematoma, perdón, con el aneurisma asegurado, pero tiene una ventriculostomía. Decidí dejarles el antecedente porque van a ver la válvula de ventriculostomía y van a decir, ¿qué es eso que tiene ahí? Entonces, para que no les haga tanto ruido. La TAC simple de cráneo es a las 2 de la tarde. Yo les dije que había empezado a las 12. La TAC de cráneo la tenemos a las 2 de la tarde. Esta paciente tiene 2 horas de evolución, ¿de acuerdo? Vamos a ver la TAC simple de cráneo. Estamos viendo una TAC simple de cráneo. Cortes desde la base hasta la convexidad. Primer signo que les había dicho, los ojos. Esta paciente tiene mirada preferente. Los ojos ven al lado de la lesión. Ya de entrada sabemos que el efecto va a estar de este lado. Esta paciente tiene el antecedente de haber tenido ya una hemorragia subaracnoidea en el 2016 que le dejó esta secuela, donde pasa el trayecto de la válvula. Pero fuera de eso, el trayecto de la válvula se ve bastante bien. Si medimos el Aspex, no tomamos en cuenta esto porque ya lo tenía, pero bueno, le restaremos un punto a M4, M5 y M6 bastante conservados. Y en las porciones más bajas, ¿no? El lentículo, el brazo posterior, el lenticular, el caudado, el brazo posterior de la cápsula interna, la ínsula y el resto de los puntos corticales, a lo mejor le restaríamos aunque es digamos del evento antiguo, pero para ser justos, le damos un aspect de 8. Pero no tenemos sangrado. Entonces, primer punto, TAC simple sin sangrado. Pasemos al siguiente paso. ¿No? Pero ¿qué vieron ahí? Muy bien. Vamos a ver. Pareciera que aquí la arteria cerebral media, además de los ojos que nos están apuntando, pareciera que aquí la arteria cerebral media se ve hiperdensa. ¿Se fijan cómo se ve aquí? Y de este lado, donde normalmente va la arteria cerebral media, no se ve. Entonces tenemos signo de la arteria cerebral media hiperdensa, tenemos los ojos viéndose al lado de la lesión. Vamos ahora a ver la angiotomografía. Vamos a ver primero los cortes axiales, que es el que está de este lado, ¿no? Vemos cortes axiales y vemos que aquí parece que hay un stop de la circulación. ¿Se fijan? Aquí se ven cómo salen las ramas de la arteria cerebral media del otro lado, pero de este lado no vemos esas ramas, ¿no? Entonces ya estamos llegando. Aquí hay un stop en la circulación. Vamos a verlo ahora en los planos coronales. Quedamos angiotomografía desde los troncos supraórticos para ver que no tenga tapadas las carótidas y que el terapista endovascular pueda ver cómo rayos lo va a hacer para subir. Nuevamente, ahora en el coronal, fíjense qué bonito se ve aquí. Arteria carótida, cerebral media de un lado, cerebral anterior. La arteria cerebral media se bifurca y tiene todas sus ramas. No hay ningún stop. ¿Qué pasa de este lado? La cerebral anterior muy bien, con la comunicante y sube, pero aquí la cerebral media no se ve. Hay un stop en la cerebral media de este lado. Correlaciona lo que hemos visto hasta ahorita del ataque simple, los signos tempranos con la angiotomografía de cráneo. Y aquí ya les pongo como ya con fotos de los videos que veíamos anteriormente, cómo se ve aquí el stop y cómo se ve aquí el stop. Esta es una angiotomografía de troncos supraaórticos. Hagámosle entonces una perfusión. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, por protocolo en el instituto, a todos estos pacientes les hacemos perfusión, porque es un hospital escuela, es un hospital académico y nos sirve a todos para aprender cómo se realiza la perfusión y cómo se interpreta. Y vemos lo mismo. Tenemos un tiempo, time to peak, tiempo de tránsito medio, bastante tocados, pero el volumen todavía conservado. Y 78% de penumbra. Esta paciente la llevamos a angiografía. Vemos aquí para que se ubique un disparo angiográfico por la arteria cerebral media derecha. Vemos todas las ramas, vemos por la arteria carótida interna derecha, vemos la arteria carótida en todos sus segmentos hasta la bifurcación, donde se bifurca en arteria cerebral anterior y en arteria cerebral media. Aquí a su vez la arteria cerebral media se bifurca en su rama ventral, pero su rama dorsal está completamente ocluida. No vemos paso de medio de contraste después de ahí. A partir de aquí empieza el coágulo. Como resumen,
Pacientes con menos de 4.5 horas del infarto, TAC más angio-TAC. No hay oclusión de gran vaso, solamente RTPA. Si hay oclusión de gran vaso, esto lo vemos en la angiotomografía, hay que darle RTPA y hay que llamarle a los terapistas endovasculares. Si llega entre las 4.5 horas y las 6 horas, nuestro protocolo stroke será TAC más angio-TAC para determinar qué tratamiento le vamos a dar. Si el paciente llega arriba de las 6 horas, pero antes de las 24 horas, necesitamos hacerle TAC simple para ver signos tempranos, para delimitar, para descartar sangrado, angio-TAC buscando oclusión de gran vaso y perfu-TAC buscando penumbra. Entonces, el protocolo stroke cambia en función del tiempo de evolución y de la severidad de los síntomas. Puede ir desde la TAC simple solamente hasta TAC, angio-TAC y perfu-TAC. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la última diapositiva. Llevamos 1 hora y 6 minutos de clase. En el tiempo que ustedes llevan escuchándome decir tanta tontería y pelear los perros y toda esta tragedia y la pandemia y que traigo un quirúrgico falso para pretender que soy una persona muy seria, ya hubiéramos trombolizado a un paciente. El paciente hubiera llegado, lo hubiera valorado el médico de guardia, le hubiera hablado al equipo de endovascular o de vascular o al neurólogo, le habrían tomado una tomografía, la tomografía se habría interpretado y estaríamos justo 6 minutos por encima de las metas internacionales para haberle dado el tratamiento en tiempo y forma a los pacientes. En fin, bueno, normalmente les pongo mis datos en la última diapositiva para que los tengan a la mano. Si les quedan dudas, preguntas, algún comentario, siempre estamos abiertos a que nos pregunten, a que aclaremos las dudas. Bueno, mis datos los pueden obtener de todos modos a través de la plataforma del curso, pero cualquier cosa, pues espero poder contar con sus comentarios y sus preguntas. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Ha sido un placer levantarme de mi dulce cama y mis dulces sueños para venir a grabar la clase que se me había pasado, se me había traspapelado. Pero bueno, aquí la tienen, espero que les sea de mucha utilidad, espero que, como siempre, mis mejores deseos que sobrevivan a la pandemia para que puedan aplicar estos conocimientos en el mundo del stroke. Muchas gracias.